Son los trabajadores que van todos los días y que están con la gente. Contame un poquitito en forma de copete antes de escuchar el audio del trabajador. Ayer hablamos con Florencio Martínez, él es miembro de la agrupación El Mangrullo, una agrupación que nuclea a los trabajadores, a varios trabajadores de la actividad de la seguridad privada. Perdóname que estoy buscando la información, se me hizo un poco de lío. Acá está. Y nos comentaba respecto a lo que está pasando y lo que pasó el pasado 25 de mayo, cuando nos enteramos de que hubo una persona que le dio positivo de coronavirus. Ellos están preocupados porque entienden de que el protocolo no fue correcto y que no son las formas que deben tomar para poder cuidar al personal en general. Estamos hablando de un supermercado que tiene más de 150 empleados. Acá en Moreno, para que la gente se ubique, acá en Moreno. En Granjambel. Granjambel Autopista. Claro, es muy conocido, es muy grande también, es un complejo muy grande. Y el de al lado, que es el ICI, igual siguió abierto. Es raro eso también, porque tienen pasillos que se conectan. Es muy raro la forma de poder, que llevan adelante estas medidas de seguridad. Y Florencio Martínez nos comentaba respecto a que entienden de que no corresponde el tipo de cuarentena que han hecho, porque solo han mandado a cuarentena a 11 personas. Estamos hablando de más de 150 empleados. Sí. Los trabajadores de limpieza y de seguridad siempre se mantuvieron en su puesto. Solo un día se cerró. El día 26 se cerró el supermercado. El día 25 a la tarde, el día 26 cerraron el supermercado. Y el día 27 volvieron todos a trabajar, como si nada. Es raro. ¿Pero le hicieron le hicieron el hisopado a todos los trabajadores que estaban ahí alrededor del COVID positivo? Solo 11. Pero lo que me comenta, y está bueno que lo podamos escuchar, escuchamos. Es que tuvo relación con muchos compañeros durante los 15 días. Escuchamos. Que duró, digamos, el tiempo que se llevó adelante esta situación. ¿Lo tenés ahí, Carlitos? Sí, lo tengo, ahí lo ponchamos. Listo, dale. El viernes o sábado, más o menos, se detectó que había un trabajador que tenía condiciones, tenía síntomas que iban con el COVID-19, fueron a hacer los hisopados, día domingo estuvo los resultados, a la mañana, y al mediodía se decidió que cerraran en el Carrefour, el mercado. Estuvo el día lunes cerrado, se hizo una desinfección, mandaron a hacer hisopado y a hacer cuarentena a 11 trabajadores vinculados a la zona de cajas, pero los demás, que son cerca de casi 200, el día de hoy comenzaron a trabajar nuevamente. Esto en el aspecto de trabajadores que son dentro del mercado, que son de comercio. La seguridad privada siguió trabajando igual, la limpieza siguió trabajando igual. ¿Ustedes ven que están abandonando a mucho más de la mitad de los trabajadores? Exacto, sabemos, por lo que dicen los medios, que tarda entre una semana y 14 días en desarrollarse los síntomas de esta enfermedad. Por lo tanto, durante todo ese tiempo, ese trabajador no solamente se vinculó con esos 11, sino con todo el mercado, porque esos mismos 11, que ahora están en cuarentena, se vincularon con otros trabajadores, y a su vez con otros trabajadores, y a su vez con su familia. Entonces, en pos de mantener un negocio como es un mercado en funcionamiento, se aísla una pequeña parte y el resto de los trabajadores veremos dentro de 15 días o dentro de una semana si tenían síntomas o no. Un claro detrimento en contra de los trabajadores, porque vimos lo que sucedió, por ejemplo, en la Villa Azul, donde se aisló todo un barrio completo por una cierta cantidad de casos que después se demostró que eran muchísimos más, hay 150 casos, algo así. Y en un mercado aíslan solamente un pequeño grupo y el resto, ¿qué pasa con el resto? No se cruzaron en el baño, no se cruzaron en los pasillos, no se cruzaron en el ambiente laboral. Contame si pudieron llevar esta preocupación a alguna autoridad. Desde la seguridad privada es complicado que poner una exposición a las autoridades tanto del mercado como de los sindicatos como del mismo Estado. Porque es fácil, lo que hacen es sacarnos del laburo o sancionarnos. Entonces, lamentablemente desde la seguridad privada, más que explicar la situación que está sucediendo, no podemos.
Sí aprovechamos y agradecemos que vos nos des una nota como para poder expresar la situación real, no solamente de este mercado, porque esto está pasando en muchos mercados. Por ejemplo, en un Macro y en un Chango Más, los trabajadores fueron aislados, se les dio cuarentena, por ejemplo, en Chango Más, y contrataron a personal eventual para cubrir los lugares para que el negocio siguiera funcionando. O sea, importa el negocio, no importa la vida del trabajador. Florencio, yo soy vecino de Moreno, pasé por el hipermercado y noté que los trabajadores de seguridad no tienen elementos de seguridad, no los vi con barbijo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso pasa precisamente por el accionar de las empresas. En varias empresas tuvimos que reclamar que se le entreguen, y hay empresas que ni siquiera lo concretan, ¿eh? Hay complicaciones, y además hay más de 80 vigiladores de diferentes empresas, de diferentes sectores, ya contagiado. En un mercado, el vigilante está mucho más expuesto que en cualquier otro lugar, porque es en la primera línea, o sea, es el trabajador que está en la entrada, que recibe. El tomar la temperatura, el no tener la protección determinada, en un marco donde el trabajador no está preparado para hacer ese tipo de actividades, no tiene una formación, ¿qué va a hacer? Detectar simplemente la temperatura y rechazar el ingreso de la persona. No hay un cuidado hacia el trabajador porque nos consideran trabajadores de segunda. No importa el vigilador porque se los cambia y listo. Lo importante es que haya alguien cubriendo ahí, cuando en realidad el que debería desarrollar esa actividad sería un personal idóneo, un personal de salubridad contratado por la empresa. Quien tiene que defender y valorar el trabajo de todos los empleados es ese gremio. ¿Qué pasa con el gremio? ¿Que no accionó respecto a esto? Hace poco escuchamos declaraciones de la delegada justamente del hipermercado de Carrefour de Moreno, Mariana Quiroga, que dijo que se llevó adelante el protocolo respecto al positivo de COVID-19. El protocolo en general lo que hacen es aislar a la persona que tuvo el contagio, al que esté más cercano, y después a desinfectar, y después a todo el mundo a laburar. No hay un protocolo de control absoluto y de testeo masivo de todo el personal, o de un aislamiento que debería ser un aislamiento de 15 días para todo el personal, con un testeo general para todo el personal, y de esta manera demostrar si realmente era un solo contagiado o eran más. Las empresas no están cumpliendo con esto, y los sindicatos están apoyando a las empresas. Eso hay que dejarlo bien en claro. Los sindicatos no están defendiendo a los trabajadores. Se defienden ellos diciendo que están defendiendo la fuente laboral, y es falso. No se defiende la fuente laboral, se tiene que defender la vida del trabajador, porque si el día de mañana esos 11 que están aislados ahora en realidad contagiaron a otros 100, 150 trabajadores, el mercado no va a poder funcionar, porque vas a tener 150 trabajadores enfermos y andar a ver si dan las camas necesarias en Moreno o en otros distritos para contener a esa cantidad de personas. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué es lo que están solicitando? Debería haber un testeo masivo de todo el personal, una cuarentena de todo el personal por el tiempo determinado, que son entre 10 días y 15 días, y recién después de eso, y una desinfección, y se demostrara que el personal no está contagiado, volver a trabajar, pero con todos los elementos necesarios. Como bien vos lo dijiste, no están teniendo los elementos que se necesitan, el tapabocas, la máscara transparente para cubrir la vista, el distanciamiento, los guantes, todo lo que corresponde, pero aparte también hay un tema que es la cantidad de horas de trabajo. Cuando uno trabaja muchas horas, las defensas se bajan por el cansancio. Está más propenso a obtener cualquier tipo de enfermedad. Si a eso le agregamos un salario que está por debajo de la línea de pobreza, que tenés que sostener a una familia con un sueldo de 30.000 pesos, cuando el costo de la vida de la línea de pobreza está en 42, 43.000 pesos, el costo de la canasta familiar supera ampliamente los 7.000, estamos hablando de trabajadores que no están en condiciones físicas, en condiciones idóneas para desarrollar con una preparación a cómo actuar con un protocolo determinado. Por lo tanto, tenemos trabajadores con salarios bajos, donde se alimentan menos, trabajadores cansados por la cantidad de horas de trabajo, eso baja la cantidad, la posibilidad de tener más defensas, no tienen el equipamiento suficiente y no tienen la capacitación suficiente. Es prácticamente mandar al trabajador al matadero, es eso.
Bueno, ahí escuchamos claramente, Leo, el reclamo de este trabajador en representación del resto de sus compañeros, ¿no? Así es, era la palabra de Florencio Martínez, él es responsable político de la agrupación de Mangrullo, que intentan de alguna manera visibilizar lo que está pasando adentro del supermercado. No es el único lugar donde ocurren estas cosas, como él lo planteaba, ocurren en otros lugares también donde las empresas no están respondiendo con la mayor responsabilidad que deben tener respecto a esta situación. Y bueno, contaban no solo lo que pasó con respecto al COVID positivo, sino también la realidad de unos trabajadores que ya sabíamos que es así. No es nuevo. No, los trabajadores de la seguridad privada, sabemos que la seguridad privada es como un lugar donde uno necesita trabajar y va y consigue laburo ahí, porque sabemos en las condiciones que trabajan, lamentablemente. Deberían tener muchísimos más cuidados y deberían ser muchísimo mejor remunerados respecto a la tarea que están llevando adelante. Hoy más que nunca, porque están ocupando lugares que no deberían ocupar, como le decía Florencio, te toman la temperatura. Lo digo desde la primera persona, como se lo decía ahí en la entrevista. Soy vecino de Moreno, fui al supermercado, noté que el señor de seguridad que está en la puerta te toma la temperatura, está a una distancia que no es la correspondiente, porque se tiene que acercar, porque te toma la temperatura. ¿Y qué tiene que hacer si a vos te da la temperatura alta? ¿Te llama a alguien? ¿Te llama a un médico? No te deja pasar. No, directamente no te deja entrar. Bueno, me parece que hay que acomodar toda esta situación y ojalá que de alguna manera se escuche la situación que están viviendo los trabajadores en Moreno y que sea el ejemplo para derramar esta situación en el resto del país y que las autoridades actúen. Bueno, bien.